Bien, respecto a los derivados de ácidos carboxílicos, ya varios de ellos los hemos visto, porque si hemos visto las reacciones de ácidos, ¿sí? Las propiedades químicas de ácidos carboxílicos, ya hemos visto cómo se generan estos derivados, ¿sí? De hecho, son las últimas que vimos. Los primeros de ellos son los cloruros de ácidos, ¿sí? Son muy importantes, sobre todo para después hacerlos reaccionar y obtener otros productos. La nomenclatura ya la hemos visto en la parte justamente de nomenclatura. Se las llama cloruros de ácido porque generalmente el halógeno que se encuentra acá, como hemos visto, son cloruros, ¿sí? Que hemos visto que lo podemos poner con el tricloruro de carbono, con el pentacloruro, ¿sí? Y es el más común. Ahora, si hay un bromuro en vez de un cloruro, puede ser, ¿sí? Existen ese tipo de compuestos. Y lo que tenemos que hacer para nombrarlo es simplemente cambiar, en vez de cloruro, ponemos bromuro. Y el resto es exactamente igual. Fíjense que la terminación siempre es oilo, ¿sí? Es el nombre del ácido original, pero con terminación oilo. Este que está acá, ¿sí? Viene del ácido etanoico, entonces sería cloruro de etanoilo. Pero, como el ácido etanoico se llamaba ácido acético, también se puede llamar acetilo en vez de etanoilo. Bien, cuanto a método de obtención, los vimos con la parte de propiedades químicas de ácidos carboxílicos, ¿sí? Fíjense que podíamos usar cualquiera de estos tres reactivos para lograr generar el cloruro de ácido correspondiente, ¿sí? La única diferencia venía dada un poco en el tema de los otros productos, digamos, secundarios, que como les dije, muchas veces ni siquiera se los piden, ¿sí? Simplemente tenemos que tenerlos por ahí de acuerdo como un extra, pero no es necesario. Lo importante acá es el producto principal, es decir, el cloruro de ácido, que en este caso sería este. Bien, respecto de todas maneras a lo que sería el balance, fíjense que acá tenemos un 3 por los tres cloruros que ingresan acá, pero si hay tres moléculas orgánicas, seguramente acá debería haber un 3. ¿Por qué? Porque la cantidad de moléculas orgánicas que tenemos acá tiene que ser exactamente igual a las moléculas orgánicas que hay acá. Pues lo único que está sucediendo es que al ácido le estamos sacando el oxígeno y estamos metiendo un cloro. O sea que si acá hay un ácido, tiene que haber un cloruro de ácido. Si acá hay 3, tiene que haber 3. Si hubieran 20, tienen que haber 20. Siempre están en igual cantidad molar, ¿sí? De todas maneras, como les comentaba, por ahí no es tan necesario en este caso saber si los productos secundarios y mucho menos saber balancear. Lo único que tienen que tener, sí, siempre de acuerdo, es que en esta reacción, ¿sí? Si hay un orgánico, de este lado hay un orgánico. Eso es lo que más tienen que mirar, digamos, en todas las reacciones orgánicas en general. La mayoría de las reacciones partimos de una molécula y llegamos a otra molécula principal, pero hay algunas en las cuales partimos de dos moléculas y aparece una sola, como en la síntesis de Wurtz, u otras, por ejemplo, como en la oxidación vigorosa de alquenos, en la cual partimos de una molécula de alqueno y llegamos a dos productos, ¿sí? Hay algunas reacciones, por ejemplo, de ácido, que partimos de un ácido y llegamos a un compuesto derivado, pero perdemos un carbono, como en la descarboxilación, ¿sí? Entonces, eh, en esas reacciones tienen que prestar atención en esos pequeños detalles. Gané un carbono, perdí un carbono, partí de dos moléculas y llegué a una sola, partí de una, llegué a dos, partí de una y llegué a otra, ¿sí? Por ahí los productos secundarios no son tan necesarios como la parte orgánica en sí, así que bueno, eso se los comento ahora, pero ténganlo en cuenta siempre. Y en cuanto a las propiedades físicas, ¿sí? Por supuesto tenemos un grupo carbonilo, que sería este de acá, ¿sí? Sigue estando, ya no está el oxidrilo, por tanto los puentes de hidrógeno están un poco descartados, pero sigue estando el carbonilo y por tanto tiene polaridad y por tanto va a ser el punto de ebullición bastante similar a los aldehídos y cetonas que tengan igual cantidad de carbonos o similar peso molecular, ¿sí? En cuanto a olor, es irritante y fuerte, pero bueno, esa es una pregunta un poco menos pensada. Generalmente van para el lado de la solubilidad, para el lado del estado de agregación o para el lado del punto de ebullición, la mayoría de las preguntas teóricas de propiedades físicas de todos los compuestos en general. Luego entramos a lo que serían los anhidridos de ácido, ¿sí? Recuerden que se llaman anhidridos porque la forma más común de obtenerlos era juntar dos moléculas de ácido, quitarles el agua, es decir, deshidratarlos y obtener lo que sería el anhidrido, ¿sí? Justamente eso es lo que les comento acá, que la principal forma de obtenerlos es por pérdida de agua. Si agarramos dos moléculas de ácido, perdemos agua y obtenemos el anhidrido. Es la forma más común y es la que más se suele tomar por ahí desde el punto de vista práctico y teórico. Esta es la fórmula general. En cuanto a nomenclatura, ya lo hemos charlado, ¿sí? Generalmente se nombran antecediendo a la palabra anhidrido, ¿sí? Y de ahí depende cómo sean, digamos, los ácidos que lo han formado. Si son exactamente iguales, directamente se puede nombrar el ácido que lo formó, anhidrido acético, o poner la palabra bis adelante del nombre del ácido cuando son los dos exactamente iguales, ¿sí?
El anhidrido ftálico fue el particular que comentamos cuando estuvimos viendo la parte de ácidos carboxílicos, que dijimos que el ácido ftálico, que era un ácido dicarboxílico porque tenía 2 carboxilos, se generaba el ácido ftálico en sí mismo, ¿sí? Y cuando son de 2 ácidos diferentes, nombramos los 2 ácidos, ¿sí?, en orden alfabético. Por ejemplo, acá tenemos un ácido que era de 5 carbonos y uno de 3 carbonos. No nombramos antes el de 3 carbonos porque sea más cortito, sino que arrancamos con el pentanoico porque alfabéticamente va antes que propanoico, ¿sí? Y nombramos los dos. Métodos de obtención. Bien, la forma más importante, que es la que más por ahí se trabaja, es la deshidratación de ácidos carboxílicos, ¿sí? En general, mediante este método se obtienen anhidridos simples, es decir, con las dos partes iguales. ¿Por qué? Porque es más difícil de controlar, ¿sí? Si yo pongo acá dos ácidos diferentes, puede ser que los dos ácidos diferentes, por ejemplo, acá pongo un carbono más, puede ser que justo reaccionen entre sí, ¿sí?, y obtenga lo que yo realmente quiero, ¿sí? Pero puede pasar que si yo pongo muchas moléculas de este y muchas moléculas de este, en vez de reaccionar entre sí y obtener esto, que es lo que yo realmente quiero, reaccionen algunas de este consigo mismo y formen el anhidrido propanoico, otras de este consigo mismo, formando el el butanoico. Anhidrido butanoico, dos de estas reaccionan por su parte y forman el anhidrido propanoico, y otras reaccionan en conjunto formando el anhidrido butanoico propanoico. Es decir, voy a obtener una mezcla de 3 anhidridos diferentes, ¿sí? Y por ahí lo que yo quiero es obtener un solo producto en orgánica y tratar de controlarlo o manejarlo lo mejor posible. Entonces, si hago esta reacción, que por ahí es más general, lo que yo hago es ya que voy a obtener algo simétrico, algo simple, directamente hago reaccionar el mismo ácido, ¿sí?, lo deshidrato en el medio adecuado y obtengo el anhidrido correspondiente, ¿sí? Recuerden que esto generalmente ocurre en un medio ácido. Mientras que cuando quiero obtener un anhidrido mixto, ¿sí?, es decir, que una mitad de la cadena sea distinta a la otra, ¿sí? Fíjense que este es el anhidrido etanoico propanoico, pues tiene dos ácidos diferentes, uno de 2 y uno de 3 carbonos. Lo puedo hacer haciendo reaccionar un cloruro de ácido con una sal derivada de ácido, ¿sí? Recuerden que un ácido con hidróxido de sodio o un ácido con el metal podría obtener una sal. Esa sal la hago reaccionar con el cloruro de ácido correspondiente. ¿Qué pasa? Lo mismo de siempre. Los metales, desde que empezamos a ver orgánica, siempre que nos aparece un metal, viene y se lleva los halógenos formando una sal. Siempre. El sodio, lo vimos con potasio, lo vimos con zinc un montón de veces. Con esos tres particularmente siempre hacen exactamente lo mismo. Vienen, se llevan los halógenos y se los sacan de la cadena dejando patitas libres. ¿Y qué pasa con esta patita libre que queda acá y con la patita libre que queda acá? Se unen. Y si se unen en ese lugar, justamente sería esta patita, ¿sí?, y este oxígeno con esa misma patita. Entonces se forma así, esto más esto, y forman el anhidrido correspondiente, ¿sí? Acá tenemos otra forma de formar anhidridos, que en vez de formarse a partir de ácidos, se forma a partir de una sal de ácido con un cloruro de ácido. Por supuesto, esto también podría dar lugar a otras formaciones, pero la más común sería esta. ¿Por qué? Porque como este tiene sodio y este tiene cloro, siempre va a reaccionar uno de este con uno de este. No van a reaccionar etanoatos de sodio entre sí, ni cloruros de propanoilo entre sí. Entonces obtenemos el producto mixto de forma más directa, ¿sí? No va a pasar, por ejemplo, que se forme anhidrido etanoico o que se forme anhidrido propanoico. No va a dar lugar a mezclas, sino que simplemente vamos a obtener este producto que es el que nosotros queremos, ¿sí? Una reacción un poco más dirigida, más específica. En cuanto a las propiedades físicas, los más comunes son en líquidos con punto de ebullición elevado, ¿sí? Fíjense que los anhidridos no tienen oxidrilo, ¿sí?, pero tienen el dipolo, digamos, la parte polar debido a los carbonilos, ¿sí? Como siguen teniendo carbonilos, tienen polaridad y tienen un punto de ebullición bastante comparable con aldehídos y cetonas que tengan un peso molecular similar, ¿sí? Si esto pesara, no sé, por decirle un número, no lo estoy calculando, si esto pesara 120 gramos por mol y encontramos un aldehído con una masa molar de 120, 121, bueno, van a tener puntos de ebullición similares, ¿sí? Por supuesto, aquellas moléculas que tengan mayor peso molecular, mayor cantidad de carbonos, van a tener un punto de ebullición mayor, y los que tengan un menor peso molecular, un menor número de carbonos, van a tener un punto de ebullición menor, ¿sí? Más pesado, más punto de ebullición. Más liviano, menos punto de ebullición.
Pero si tenemos una acetona, un aldehído, con un peso aproximadamente igual a este, el punto de división va a ser cercano porque al no tener oxidrilos, no genera puentes de hidrógeno, ¿sí? Y a pesar de tener un punto de división alto, no es tan alto como puede ser el de aldehídos y cetonas. Perdón, no es tan alto como por ahí el de alcoholes o ácidos carboxílicos. En cuanto a la solubilidad, son miscibles en los éteres, ¿sí? Prácticamente no son solubles en agua, pero sí en éteres, por ejemplo. Eso lo pueden recordar o asociar por esta estructura del oxígeno, si quieren, esta estructura más angular. Bien, y finalmente vamos con ésteres. Por supuesto también nos falta amida, pero lo vamos a ver aparte porque tiene otro conjuntito de reacciones, ¿sí? Principalmente arrancando por ésteres, bueno, son compuestos que la reacción más común es obtenerlo de derivados entre un ácido con reacción con alcohol, ¿sí? Recordemos que los ésteres siempre decimos que el ácido carboxílico tiene el éster tiene una parte ácida y tiene una parte alcohólica, ¿sí? Esto que está acá está mal, ¿sí? Esto ignórenlo por completo, es justamente al revés. El ácido carboxílico pierde el oxidrilo y el alcohol pierde el hidrógeno. Eso lo hemos visto en la reacción, ¿sí? Y siempre se produce de esa manera. Esto que está acá está mal, táchenlo, porque de hecho a veces eso justamente se pregunta en teoría. Recuerden que en esta reacción de formación de ésteres, a pesar de que es un ácido carboxílico y que siempre tiende a perder el hidrógeno porque es un ácido, en esta reacción de esterificación, el ácido carboxílico pierde el oxidrilo, el alcohol pierde el hidrógeno, se va el oxidrilo y el hidrógeno formando agua y se forma el éster, la esterificación, ¿sí? Revísenla si no recuerdan en las reacciones de derivados de ácidos carboxílicos que vimos en el apartado anterior. Bien, en cuanto a la nomenclatura, ya la revisamos en la parte de nomenclatura, por ahí la hemos visto de vuelta aparecer cuando estuvimos viendo las reacciones de derivados de ácidos, ¿sí? Pero se nombra como una sal. Recuerden que siempre que van a nombrar un éster, se nombra primero la parte ácida, contaminación ato, ¿sí? Y luego la parte alcohólica, contaminación hilo, ¿sí? Eso siempre. Entonces tienen que pensar en cómo se llamaría la parte ácida si fuera un ácido carboxílico y cambiar la terminación oico por terminación ato. Y luego cómo se llamaría el alcohol y ponerle terminación hilo como si fuese una ramificación común y corriente. Cuanto a métodos de obtención, el principal o el más utilizado es el que dijimos al comienzo, ¿sí? Ácido más alcohol en medio ácido forma el éster y agua, ¿sí? También podría ser una especie de deshidratación, pero no, se le llama esterificación. Particularmente esterificación de Fischer, ¿sí? La pueden encontrar de esta manera. Siempre en medio ácido, recuerden que es una reacción reversible. Incluso nosotros, no recuerdo, creo que fue en formación de alcoholes, habíamos visto que si a un éster nosotros le agregamos agua en medio ácido, esta reacción se vuelve para atrás, completamente para atrás. Entonces es una reacción reversible, esta que tenemos acá. Pero bueno, si nos dicen ácido más alcohol, éster más agua, seguro. Si nos ponen un éster y le quieren sumar agua con un medio especial, bueno, seguramente es la reacción la misma, pero para atrás, ¿sí? Rompemos el éster y volvemos a obtener el alcohol y obtenemos nuevamente el agua. Bien, acá tienen unos ejemplitos, ¿sí? El ácido acético con etanol, ¿sí? Recuerden que el ácido pierde el oxidrilo, este pierde el hidrógeno, se juntan por ahí y forman el éster correspondiente. Lo mismo si el alcohol fuera, por ejemplo, perdón, el ácido fuera el benzoico, ¿sí? Este pH es lo mismo que cuando tienen el AR, solo que está en inglés pH, es en anillo bencénico, ¿sí? Es básicamente como ahí en ese lugar, en vez de tener pH, tienen el anillo bencénico con una patita. Bueno, eso a veces lo encuentran escrito como AR de arilo o pH, que significa fenil. Recuerden que el benceno como ramificación se llama fenil, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, el ácido benzoico con metanol, la reacción es la misma. Se pierde el oxidrilo, ¿sí? Este pierde el hidrógeno, se junta en ese lugar y se obtiene, en vez de ácido benzoico, el benzoato de met-hilo. Bien, otra forma de obtener los ésteres, ¿sí? Es en vez de usando el ácido acético, perdón, el ácido carboxílico, ¿sí? Cualquiera sea el ácido carboxílico, en vez de usar esto, usa derivados de ácidos, que pueden ser cloruros de ácido o anhidridos de ácido, ¿sí? Fíjense acá lo tienen, cloruros de ácido o anhidridos de ácido. Con alcohol, por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? Como los cloruros de ácido y los anhidridos de ácido son un poco más reactivos, no necesitan ni siquiera el medio ácido para reaccionar. La reacción es, ya no es reversible, o sea que el producto lo obtengo y hasta ahí llegó, si no se me puede volver para atrás.
y es relativamente más sencilla. Lo que sí necesito muchas veces es un catalizador, ¿sí? Que nos ayuda a la reacción, que es esto que está acá, que se llama piridina. Si lo recuerdan, mucho mejor. Por ahí no sé si recordar cómo es, pero sí recordar que es la piridina. Fíjense que es exactamente igual que un anillo bencénico, pero en vez de ser un anillo bencénico completo, acá abajo en vez de tener un carbono tiene un nitrógeno. Es la única diferencia. ¿Sí? Atenti a eso. Se usa este reactivo particular porque es el que ayuda a que esta reacción realmente se produzca, ¿sí? De manera correcta y que se obtengan los productos y ya no sea reversible. ¿Qué nos interesa de esta reacción? Solamente el éster obtenido, ¿sí? Y lo que no fue con el éster se lo llevó la piridina, ¿sí? No nos importa más nada. Este cloruro no... Ah, está bien. Fíjense por ejemplo acá. Tenemos el cloruro de etanoilio, ¿sí? La reacción es exactamente igual que si fuera con un ácido, ¿sí? Este pierde lo que tiene acá, que antes era el oxidrilo del cloro, bueno, pierde el cloro. El alcohol pierde el hidrógeno. El cloro y el hidrógeno se van con la piridina, se pegan a la piridina y se van, listo, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es el éster que se ha formado y que la reacción no es reversible y por tanto ya este éster está formadito, listo, y no corremos riesgo que se nos vuelva para atrás. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa si reacciona con un anhidrido? Exactamente lo mismo. Imagínense que este pedazo era el ácido originalmente y acá tenían un oxidrilo. Ese oxidrilo fue reemplazado por este pedazo gigante de acá y ahora esto es un anhidrido. Perfecto. Pero esta reacción, cuando era un ácido, lo que hacía era perder oxidrilo. Entonces ahora lo que va a perder es todo esto. Todo esto se va con la piridina. Se le pega a la piridina junto con el hidrógeno del alcohol. Y eso se va. Y a nosotros se nos forma un éster que está formado a fin de cuentas por esta parte como parte ácida entre comillas y esto como parte alcohólica, formando el etanoato de etilo. Generalmente esta reacción, si se va a usar un anhidrido, se usa un anhidrido simétrico, es decir, que de ambos lados tengan lo mismo para no entrar en duda de cuál de los dos lados es el que reacciona. Si es asimétrico y tenemos dos lados diferentes, se van a formar dos ésteres diferentes, ¿sí? Van a reaccionar dos moléculas de anhidrido, ¿sí? Primero va a reaccionar esto con el alcohol, formando este anhidrido, ¿sí? Y este pedazo se va a ir con la piridina, y luego va a reaccionar el otro pedazo, en caso de que sea diferente, con el alcohol, dando otro éster diferente, y el resto, este pedazo sería en este caso con la piridina. Entonces, si tenemos un anhidrido con dos pedazos diferentes, puede dar esta reacción, sería más rara que nos los den en un ejercicio, pero lo que pasaría es que se van a obtener, van a repartir de dos anhidridos diferentes, dos alcoholes, van a obtener dos ésteres diferentes y por supuesto dos piridinas. ¿Sí? Sería como dos reacciones en una. Generalmente si les usan un anhidrido, van a usar un anhidrido que tenga los dos pedazos iguales para que el producto sea uno solo y no dar lugar a confusión o a dobles direcciones en las respuestas. Bien, propiedades físicas. Dos que son relativamente importantes. ¿Sí? Respecto al punto de ebullición, seguimos con el mismo camino que seguíamos por ahí con anhidridos. Y lo único que tenemos acá es esto, que es tiene una cierta polaridad y nada más. O sea que seguimos el mismo camino de anhidridos. Sería bastante similar a un aldehído o una acetona. En cuanto al estado de agregación, los más sencillos son líquidos, ¿sí? Suelen tener olores agradables. Pero a partir de ahí, a partir de 6 carbonos aproximadamente, empiezan a tener un peso molecular más alto y se vuelven sólidos, ¿sí? No tengo que saber el número de carbono a partir de cuál se vuelven sólidos, la verdad que está un poco difuminado digamos, el límite, pero tienen que saber que los primeros son líquidos, olores agradables, porque son justamente un poquito más volátiles y pueden liberar olores, son más agradables, y mientras más altos sean el número de carbonos, más probabilidad de que se vuelvan sólidos tiene. No hay gases, ¿sí? Eso puede ser una pregunta por ahí en propiedades físicas, preguntarle si los ésteres en temperatura normal son gaseosos, no, ¿sí? Y en cuanto a la solubilidad, son miscibles en alcohol, poco solubles en agua y poco solubles en solventes no polares, sí, más que todo en alcohol. Recuerden, acá les da un dato bastante interesante para que recuerden el tema de los ésteres. Como los más pequeños suelen ser volátiles, tienen olores agradables, y a pesar de ser líquidos son volátiles, tienen olores agradables, son bastante característicos y se usan en la formulación de algunos perfumes, ¿sí? Justamente estos ésteres esenciales que se usan en perfumes son solubles en alcohol, ¿sí? Y por ahí, por ese lado, pueden llegar a recordar un poco mejor este tema de solubilidad,
¿sí? Miscibles es que se mezclan perfectamente en alcohol.